amigos, vamos a compartir un mensaje esta noche que se llama De la boca de Dios. En Colombia, hace 15 días, 16 días, fue sancionada la ley antichancleta. No sé si leyeron. Y uno, cuando estamos en Cristo, todo lo que sucede alrededor de nosotros debemos tratar de llevarlo a la palabra. ¿Dónde está la palabra en lo que estamos viviendo? ¿Qué me dice la Biblia de lo que estamos viviendo? ¿Qué me enseña la Biblia de lo que estamos viviendo? El profeta Isaías dijo: hay de los que prescriben leyes injustas. Y cuando la Biblia te dice un hay, está hablando de un juicio de Dios hacia el hombre. La ley antichancleta faculta a mi hijo Elías que si yo lo corrijo, lo disciplino, él puede ir, llamar a un policía, y este policía me puede capturar a mí por violencia intrafamiliar, por maltrato físico. En mi época, cuando yo tenía la edad de Elías, 12 años, 13 años, nuestro psicólogo de cabecera se llamaba Panam. Una chancla gruesa así. Ese era el psicólogo de ese momento. Y eso no nos convirtió en marcados, ni en traumados, ni nada por el estilo. De hecho, en Hebreos 12, el apóstol Pablo, que es el escritor de Hebreos, aunque algunos pelean y dicen, pero es paulino, dice que el padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina, porque si se deja sin disciplina no es hijo. Yo no puedo corregir al hijo del vecino, pero puedo corregir a mis hijos. Pero detrás de esa ley antichancleta, antichancla, como le dicen, hay un movimiento espiritual muy fuerte, muy poderoso contra la familia. Porque si el padre perdió la potestad de corregir a sus hijos, entonces los hijos se están levantando sin disciplina, sin principios, sin corrección. Y al único que le interesa esto es a Satanás. Es al único que le conviene todo esto. Ser padre no es fácil. Ser papá no es fácil, eso es cierto. Y como padre nos vamos a equivocar. Y vamos a tomar decisiones equivocadas y vamos a decir cosas equivocadas. Pero ser padre y tener a Cristo como nuestro consejero de cabecera nos lleva a decirle a nuestros hijos: hey, me equivoqué, discúlpame, perdóname, no quise hacer esto, y tratar de enmendar las cosas. El mundo en este momento, y estábamos hablando antes de empezar el servicio, los medios de comunicación son los promotores y los impulsores de todo este ataque a la familia. Esa es una realidad que nosotros no podemos esconder. En el 2020, cuando empezó este tema que ya conocemos y lo hemos hablado muchas veces, los medios de comunicación fueron precisamente los que impulsaron la pandemia. Y en los medios de comunicación era que se veía supuestamente la gente cayendo en las aceras, muriéndose por el virus. Y resulta que era una mentira. Y ya ha salido a la luz que eran actores, que eran escenas de otros países, que eran escenas de otras situaciones. Pero ¿cuál es el fin de todo esto?
El mundo tiene miedo. Y es el mismo miedo que tenía en el 2020. Una cosa es tener temor a Dios y otra cosa es tener miedo. Y el mundo tiene miedo y muchos cristianos tienen miedo. Y resulta que el miedo no es el mejor consejero. Porque cuando usted tiene miedo, usted toma decisiones equivocadas. Y el mundo tiene miedo a una tercera guerra mundial. Y yo le tengo una buena noticia. La tercera guerra mundial empezó hace rato. Hace más de 5 años. Esto empezó hace rato, simplemente que nos vendieron la idea de que una guerra era bombas para acá y bombas para allá, fusil para acá y fusil para acá. Pero los medios de comunicación son el instrumento con el que están aniquilando almas. El diablo está hablando a través de los medios de comunicación, desinformando. En la mañana te dicen una cosa, en la tarde te dicen otra cosa. Mañana en la mañana te dicen que ya todo está controlado, que la pandemia ya es endémica. Y en la tarde te dicen que en China acaban de cerrar una ciudad de 4.762.000 habitantes, leí hoy. Los medios. Hablando lo que el diablo quiere que el mundo escuche y que la iglesia escuche. Cuando hablo del título de la prédica, de la boca de Dios, es porque Dios también habla, sino que Dios habla de tal manera que cuando nos llame a rendir cuentas por lo que nos dijo y no hicimos, no vamos a tener argumentos para decir, lo que pasa es que la televisión me dijo eso y entonces después salió mentira, porque Dios no es padre de mentira. En la prédica del domingo pasado, para los que estuvieron aquí, los que la vieron por internet, por YouTube o por Facebook, sabemos que el padre de mentira es Satanás. Y que cuando Dios habla al hombre es porque tiene, en primer lugar, amor por el ser humano. En segundo lugar, tiene propósitos con el hombre. Tiene planes con el hombre. Hay una palabra que ha sido sacada de los púlpitos y es la palabra amonestar. Y cuando empecé este mensaje hablando de la ley antichancleta, es precisamente lo que pretende Satanás a través de las leyes ridículas que promulga. Si usted mira cuál es el carácter moral de nuestros congresistas. Hablemos de Colombia. Vamos, ayúdenme. El carácter moral de nuestros congresistas. ¿Cuántos de los que mañana están buscando ser elegidos en este momento tienen investigaciones abiertas por fraudes, por estafas, por compra de votos? Pero mañana van a ser elegidos. Póngale la firma que van a ser elegidos. Porque es que Dios no gobierna en el mundo. Dios gobierna a sus hijos. Dios gobierna en medio de la iglesia de Cristo, en aquellos que se han rendido a Cristo. En algún momento objeté este tema de los pastores lanzándose a la política. Y me gané enemistades y me dejaron de hablar y me borraron los números y de todo. Porque es que hay una realidad. ¿Qué voy a hacer yo, pastor, en un congreso donde el 99.9 son corruptos? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a cambiar yo ahí? No, pastor, su oración va a cambiar, va a transformarlos a ellos. Eso es mentira. Ese es el sofisma con el que algunos están manipulando las congregaciones para buscar lo mismo que busca el que no tiene a Cristo: votos. ¿Y qué consiguen con los votos? Lo que el diablo le ofrece al mundo: fama y fortuna. Nosotros como iglesia de Cristo no tenemos que buscar ser protagonistas en el mundo, sino que Cristo sea protagonista de nuestras vidas.
Porque entonces no tendría sentido la palabra cuando el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y entonces no tendría sentido 2 Corintios 5:17 cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Porque ¿qué sentido tiene decir que soy de Cristo y hacer crecer cada día más mi ego, mi vanidad, mi altivez y mi soberbia? Son cosas que no son congruentes con el cristianismo bíblico. Porque el cristianismo moderno y su falacia y sus mentiras aplaude prácticas que la Biblia condena. A Jesucristo vinieron los judíos a convertirlo en rey y se fue. ¿Por qué no se quedó? Porque él no quería ser rey de este mundo. Él le dijo a los discípulos: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis discípulos pelearían para que yo no fuera entregado. Sino que eso es algo que solo el que está en Cristo lo puede entender. Nosotros, cuando aprendemos a escuchar lo que sale de la boca de Dios, lo que sale de la boca de Dios tiene un efecto en nosotros. Y hablaba de los medios de desinformación, como les digo yo, porque el mundo hoy gira en base a lo que los medios de comunicación le dicen. ¿Por qué una niña de 12, 13 añitos se quita la ropa y se pone frente a una cámara en TikTok? ¿Así? ¿O en Facebook? ¿O en Instagram? ¿Por qué lo hacen? Porque la norma de conducta que le está vendiendo el medio de comunicación le dice que eso es normal. Y resulta que no es normal. Si los padres de esos niños supieran lo que es la deep web o la web profunda, no dejarían que su niña cogiera un celular. ¿Usted sabe lo que se mueve en la red oscura de internet? Que tú ves como inocente que tu niña esté mostrándose allí ahí con corazoncitos y filtricos, pero tú no sabes cuántos pederastas están en ese momento fantaseando sexualmente con tu hija, o cuántos pervertidos se están masturbando con tu hija como motivación, o con tu hijo. La deep web o la web profunda promulga violaciones en vivo. Eso está allí. Asesinatos, masacres en vivo. Esto que estamos usando nosotros aquí de Facebook, esto es un puntico. Y cuando hablo de los medios de comunicación, en el poder que han adquirido sobre la conciencia de la humanidad. Porque hoy por hoy los cristianos prefieren escuchar la voz de TikTok que la voz de Dios. Porque es que TikTok le dice: sigue pecando sabroso, que no te va a pasar nada. Mientras que la Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. El apóstol Pablo dijo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Realmente tenemos muchas cosas a nuestro alcance que, dependiendo del uso que le demos, va a servir para edificar o para destruir. Decía que la palabra amonestar ha sido sacada de los púlpitos. Claro, primero fue sacada de la familia. Al enseñarle a Vicky que si Chuneidi la coge y la exhorta, la regaña, o si tiene que quitarse una chancla y tenga para que lleve, ella puede llamar a un policía y denunciarle y llevarse la presa. Le están vendiendo a nuestra generación, a esta generación que se está levantando, que no tienen autoridad, que no hay autoridad para ellos. La palabra amonestar está presente en la humanidad desde el momento en que el hombre cayó.
Lo primero que Dios hizo cuando el hombre cayó fue amonestar. Cuando Adán y Eva caen y se esconden, ya sabemos que se pusieron un delantal. Después seguimos con el tema del domingo cuando quieran. ¿Qué fue lo primero que les dijo Dios? ¿Por qué se esconden? Ah, porque es que estábamos desnudos. ¿Y quién les dijo que estaban desnudos? Eso es amonestación. La palabra amonestar viene del latín admore y es equivalente a advertir, a reprender y a hacer público algo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 20, búsquelo conmigo. Primera de Timoteo 5, 20. ¿Usted se imagina que nosotros hiciéramos esto aquí? El apóstol Pablo le escribe a Timoteo. ¿Ya lo tenemos? Dice: a los que persisten en pecar, ¿qué les dice? Repréndelos, pero repréndelos ¿cómo? Delante de todos, para que los demás también teman. Oiga, pero como el contexto del cristianismo ha sido permeado por el mundo, exhortar a una oveja expone al pastor a que lo demande. ¿Por qué? Porque es que la ley dice que si mi papá no me exhorta ni me reprende, ¿usted quién es para reprenderme? Y nos damos cuenta cómo afectan las leyes terrenales promulgadas por hombres y mujeres lejanos al corazón de Dios, al contexto espiritual. Les decía, ¿cuál es el carácter moral de lo que promulgan las leyes nuestras? Hablemos de Colombia. Yo puedo hablarte de 5 o 6 naciones en estos momentos y decirte la condición espiritual y moral de los líderes de estas naciones. Lo primero que el presidente electo de Chile dijo, después que lo entrevistaron y quedó electo, habló sobre su primera relación homosexual. ¿Usted cree que ese es el carácter moral de un hombre que va a liderar una nación? No. ¿Y qué decir del que habla con el pajarito? Que vacunó al 102% de la población venezolana. ¿Qué decir de eso? ¿Y qué decimos del que tenemos aquí? ¿Cuál es el carácter moral? Si usted va al Congreso, nuestros honorables senadores, drogadictos, lesbianas, gay, pederastas, de todo es lo que hay allí. Estos son los que están dictando las leyes que están atentando contra los principios espirituales que deben gobernar nuestra familia. Sin embargo, Dios sigue hablando. Dios no ha dejado de hablar. La palabra amonestar, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, a los que persistan en pecar, repréndelo delante de todos. Esto es una medida extrema. Esto es una medida extrema. Y en el momento en que Pablo le escribe a Timoteo, era porque había un tremendo de problema, porque Timoteo tenía 16 años y era pastor. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Pero le digo, sé ejemplo en testimonio, en conducta. Y le digo, y al que persista en pecar, repréndelo delante de todos, o sea, hazte respetar. Yo en lo personal sería incapaz de decirle a alguien delante de todo, ¿qué te pasa, fornicario? ¿Hasta cuándo vas a seguir? Yo no lo haría. Pero si el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que lo hiciera en ese momento, algo grave estaba pasando allí, que era el único método posible para frenar lo que estaba sucediendo. Y Dios ha seguido hablando a la humanidad.
El Espíritu Santo no está mudo. El Espíritu Santo no le podemos callar la boca. El Espíritu Santo deja de hablar en las congregaciones donde se deja de predicar la palabra de Dios y la reemplazan por positivismo, por decreto, por humanismo, por filosofías y por dogmas de hombre. Pero donde se abra una Biblia, la boca de Dios seguirá hablando. Si supieran que esta es la introducción, vamos a Ezequiel 3. Ezequiel capítulo 3. Versículo 18 al 21. Ezequiel 3, 18 al 21. ¿Ya lo tenemos? Aquí le habla Jehová, la boca de Dios le habla a Ezequiel para que a través de la boca de Ezequiel hable. Dice, cuando yo dijere al impío, ¿quién es el impío? El incrédulo, el inconverso. De cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Mira la responsabilidad que Dios le entrega a Ezequiel. En versículo 19, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo, ahora le habla, primero le digo, háblale al inconverso. Ahora, cuando dice, háblale al justo, le habla a aquel que conoce del Señor. Si el justo se apartare de su justicia, está hablando del que cae, del que peca estando en Cristo, e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Mira que ahora cambia el contexto, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Versículo 21. Pero si al justo amonestares para que no peque, es que la exhortación es precisamente para poner en sobreaviso al que está pecando que se detenga y no pecare, de cierto vivirá, porque fue que amonestado, y tú habrás librado tu alma. Muchas veces rayamos en la prudencia, asumiendo que hay que dejar que la gente déjelo al final. No quiere oír. Pero hay personas por las cuales hemos orado. Sabemos la condición en que están. Y en determinado momento desaparecen del radar. Es cierto. Pero cuando vuelven a aparecer en el radar, no decirles que lo que están haciendo está mal, conlleva una reprensión para nosotros desde los cielos. ¿Por qué? Porque es que Dios sigue hablando. Cuando estábamos orando al empezar el servicio, le decíamos a Dios, al Señor, permite que el mundo escuche permite que la iglesia pueda ser ese haz de luz en medio de tanta tiniebla. En algún momento en el devocional que tengo allí en WhatsApp, estuve hablando de lo que es ser evangelizador y ser evangelista. Y alguien me dijo, lo que pasa es que todos no podemos ser evangelistas. Es cierto, porque ser evangelista
forma parte de uno de los 5 ministerios que Dios levanta, lo dice Efesios 4:11. El mismo Dios constituyó a uno profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Pero ser evangelizador es tener la disposición de decirle a alguien, aunque tengas 1000 problemas, hay esperanza para ti. Y tu esperanza es mi esperanza. Se llama Jesucristo. No se necesita hacer un curso ni un discipulado para eso. Basta con mostrar a Cristo. Y yo quiero decirle algo. Toda moneda tiene 2 caras. Todo billete tiene 2 caras. Y esta guerra que nos están vendiendo como la que nos va a acabar, no nos va a acabar. Hemos salido de peores situaciones. Dios nos ha sacado. Pero el que vive en función de encender la televisión a las 12:30 del día y a las 7 de la noche y a las 11 de la noche, para ver cuántas bombas tiró, para ver cuántos muertos cayeron, para ver cuántos soldados se le salieron las vísceras, para ver a cuántos niños descuazó el otro. El que vive en función de esto está cautivo por la guerra. El que vive en función de Cristo sabe que a pesar de este momento difícil, hay una oportunidad de bendición. Porque esta guerra nos está abriendo un espacio a los cristianos. No para ir mañana a pelear por un puesto en una curul política. No. Para decirle a aquel que tiene miedo, no necesitas temer. Para decirle a aquel que cree que se le acabaron las esperanzas, hay esperanza para ti. La boca de Dios sigue hablando. Y a través de cada creyente, a través de cada uno de una persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, la boca de Dios está activa. Tenemos familia que necesita conocer a Cristo. Tenemos vecinos que necesitan conocer a Cristo. Nuestras ciudades están llenas de almas que necesitan conocer a Cristo. Y te repito, no a una religión. No vendemos la idea de una religión. No necesitamos una religión. Yo me hubiera quedado mejor. Si siguiera una religión, me hubiera quedado allá en la esquina mejor, haciendo la locura que hacía cuando no conocía de Cristo. Porque ninguna religión cambia vidas. Ninguna religión salva. Por eso nosotros, incluso cuando me dice usted es evangélico, sí, soy evangélico porque creo en los evangelios. No porque tenga una falda larga mi esposa y mi hija, ni porque yo tenga que usar una corbata que me dé santidad, ni nada por el estilo. Nosotros somos parte de la boca de Dios. Y el mundo en este momento necesita escuchar que hay esperanza. Los que trabajan por fuera de su casa y de repente tienen familiares ya ancianos, ya adultos, no sé si habrán podido experimentar llegar a su casa y que su papá, su abuela, su mamá le diga, imagínate, viene en el noticiero, mataron a tanto, mira la guerra cómo está. ¿A cuánto les ha sucedido? Nosotros tenemos que ser portadores de la palabra, portadores de bendición. Nosotros no tenemos por qué tener miedo de decirle a alguien que está en una crisis existencial, Cristo es la solución para tu vida. No tenemos por qué tener temor. Si yo tengo temor de abrir mi boca en el lugar donde está el conflicto, entonces tengo que revisar cuál es el lugar que Cristo ocupa en mi vida. O está sucediendo algo en mi vida que está opacando la posición de Cristo en mí. ¿Por qué? Porque es que al final el diablo sabe quiénes somos. Y a veces, aunque queremos callarnos, nos va a suceder lo que le sucedió a Pedro cuando negó a Jesús. ¿Se acuerdan? Que llegaron donde Pedro y le dijeron, pero tú te viste como él, pero tú hablas igual que ellos, pero tú eres de ellos. Porque al final, cuando usted es de Cristo, aunque usted se calle la boca, la gente lo va a notar.
Entonces, si van a notar que soy de Cristo sin abrir la boca, entonces que se la aguanten, porque van a saber que soy de Cristo diciéndole lo que la palabra me enseña. Porque hay gente que necesita escuchar lo que la boca de Dios habla a través de tu boca. Este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo propicio para que tú seas bendición. Este es el tiempo de creer en las promesas y de que si al final Dios te guardó de la masacre que hubo hace 2 años, Dios te seguirá guardando en esta tierra hasta que considere que se acabó tu tiempo. Que tengamos temor, sí, va a llegar, pero lo que hagamos con él nos va a afectar. Por eso le invito a que meditemos en esta palabra. No me puedo extender porque tenemos gente que está lejos. A que meditemos y entendamos que detrás de los conflictos más grandes hay soluciones, hay oportunidades. ¿Usted sabe cuánta gente se volvió millonaria en la pandemia? Claro. Hubo gente que aprovechó la coyuntura del conflicto y lo convirtió en bendición. Hoy en día son gente que tiene muchísimo dinero, que hizo muchas cosas para ayudar a otros y que siguen ayudando a otros, porque vieron en la coyuntura de la pandemia no una derrota, sino una oportunidad. Ahora, termino con esto. Cuando 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Lo que Dios nos está hablando es de una coyuntura entre lo que éramos y lo que Dios hace en nosotros. Nadie daba 5 por nosotros. Cristo dio su sangre, y su sangre derramada en la cruz ha tenido un efecto, transformando la vida de aquellos que hemos entendido que separados de Él no somos nada. Y que a pesar de los problemas, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las 1001 situaciones que tengamos que resolver, cuando miramos a los cielos, algo grande sucede en nuestras vidas. Mire, la iglesia tenía un tremendo problema encima. El local, el ministerio, ustedes lo saben. Y abogado amenazando y llamando hasta las 10 de la noche. Y encima de todo me operan de la columna. O sea que en mi fuerza nada podía hacer. Dice mi hija, es que cada vez que Dios te lleva a reposo, Dios hace. Y mi esposa fue el lunes, amor. El lunes pasado, este lunes, donde el dueño del local, con lo que la iglesia entregó, y le dijo al dueño, aquí tenemos esto, y en un mes le damos esto, y no pasó nada. En el conflicto que el diablo nos pintaba, recojan la silla, vendan la batería, vendan el piano y vayan a ver qué hace cada uno. Pero al estilo de Dios, a Él le place que en los momentos de dificultad usted mire hacia Él y Él hace milagros. Así que Dios sabe lo que está viviendo en este momento. Dios conoce. Dios sabe lo que en tus madrugadas, cuando te desvelas, le dices, ay, ¿cómo voy a hacer? Dios sabe. Pero Él espera que vayamos delante de Él a decirle, yo sé que tú sabes, pero aquí me humillo delante de ti pidiéndote que hagas algo al estilo tuyo, porque al estilo mío no funciona. Así que meditemos en que la boca de Dios seguirá hablando y la mano de Dios seguirá haciendo. Abra su corazón simplemente y atrévase a confiar que si Dios dijo que iba a estar con nosotros todos los días, Él no es mentiroso. Amén. ¿Cómo te llamas? Lourdes. Bienvenida, Lourdes, Dios te bendiga. Efraín.
Dios te bendiga, Efraín, bienvenido. Yo le invito a que se coloque sobre sus pies y vamos a orar, vamos a tomarnos de la mano. Yo le invito a alguien que vaya y le digan a Lourdes y a Efraín, bienvenidos a la familia de Cristo. Esta es una familia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar, Señor. Cierra tus ojos allí donde estás. Dale volumen, amor. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos gracias en esta hora. Es cierto, estamos atravesando momentos complejos, momentos difíciles, pero tu palabra me enseña que para los que te amamos a ti, todo lo que nos suceda obrará para bien. Nos ponemos de acuerdo en este momento en el nombre de Jesús para orar por cada hermano, por cada hermana que en este momento está atravesando circunstancias difíciles en su vida. Dios conoce tus lágrimas. Dios conoce los momentos de desespero y de aflicción. Y Dios quiere conocer tu voz diciéndole: sola no puedo más, te necesito a ti. Padre, en el nombre de Jesús, en medio de la crisis que el mundo vive, para los que estamos en Cristo, se cumplirá la palabra que dice que tú abrirás puertas que nadie puede cerrar, que harás ríos en medio de los sequedales. Hoy nos ponemos de acuerdo para pedirte por aquellos hermanos y hermanas que están necesitando un empleo, que están necesitando una respuesta desde los cielos en su economía. En el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Padre, pedimos que tu virtud sanadora se siga manifestando en medio de tu iglesia, Jesús. Que sigas trayendo sanidad, que sigas restaurando vidas, que sigas salvando almas, que sigas propiciando la reconciliación de las familias, que en los hogares donde hay separación, el ministerio de la reconciliación se pueda mover con autoridad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y Padre, no queremos salir de esta oración sin creer en el poder que hay en el acuerdo. Jesús dijo que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidiéramos, Él lo haría. Nos ponemos de acuerdo para pedirte, Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo, que en tu misericordia, en tu amor por Colombia, metas tu mano de poder, haciendo retroceder todo mover de las tinieblas en contra de nuestra nación a través de estas elecciones del día de mañana. Por favor, Señor, por favor, glorifícate haciendo algo al estilo tuyo. Glorifícate
manifestando tu gloria. Colombia necesita de Cristo, el mundo necesita de Cristo, pero en tu misericordia y en tu bondad te pedimos que por favor tu poder se pueda manifestar, dándole a Colombia la oportunidad de conocerte a ti, de conocer un mover diferente al que ha conocido durante estos últimos 70 años, donde la sangre y la muerte se han paseado por cada una de nuestras ciudades. Ten misericordia de Colombia. Ten misericordia de Venezuela, de Chile, de Perú, de Argentina, de Ecuador, de El Salvador, de Panamá, de Guatemala, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil. Ten misericordia de nuestras hermanas allí en Cuba. Ten misericordia de nuestros hermanos allí en Estados Unidos, en México. De nuestras hermanas que en estos momentos están conectadas allí desde Italia, desde España. Ten misericordia. Saca a la luz todo lo que está escondido, Señor, y muéstrale al mundo que cuando se rinde un corazón ante ti, hay victoria. Hoy oramos pidiéndote que en tu misericordia toques el corazón de Vladimir Putin y de Volodymyr Zelensky. Sabemos todo lo que está sucediendo allá, es cierto, Dios, y tú tampoco lo ignoras. Sabemos todo el mal que se esconde allá. Sabemos toda la oscuridad que se esconde allá. Sabemos todo lo que han fabricado allá para dañar a la humanidad. Pero a pesar de eso, Padre, te pedimos misericordia. Porque hay almas, hay madres, hay niños, hay padres, hay hijos que aún pueden ser alcanzados para tu reino. En el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria y la honra. Y te pedimos que así como nos trajiste con bien, también con bien nos lleves a nuestras casas. Y que permita que tu Espíritu Santo pueda tocar corazones a través de este mensaje, a través de esta red. Y pueda mostrarle a la iglesia de Cristo que no es el tiempo de confesar la derrota, sino el tiempo de caminar por fe, de creer que para el que cree todo es posible. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto pueden darle la gloria a Dios?